A continuación vamos a ver el eje fondo de la semana, en el cual vamos a conocer y analizar a fondo un nuevo fondo que podríamos incorporar en las carteras de fondos y que de hecho pasa a formar parte de facto en el shortlist de Black Bear. En este sentido, analizamos y nos fijamos en el fondo M&G Global Listed Infrastructures. Es un fondo que invierte en infraestructuras. Es un fondo que hemos pensado de qué manera podemos participar a esa expansión cíclica que prevemos en la economía a través de las inyecciones fiscales de los principales gobiernos para recuperar la economía tras la pandemia y hacia dónde van destinados esos fondos, ¿no? Son fondos destinados especialmente a la transición ecológica, ¿no? Y también, evidentemente, a la recuperación de las infraestructuras. En este sentido, hemos estado investigando diferentes temáticas para poder incorporar pues, en una cartera de perfil moderado, incluso una cartera de perfil dinámico o arriesgado, dividiendo, claro está, los pesos en fondos temáticos, si bien es cierto que preferimos siempre fondos globales o fondos mixtos genéricos, flexibles. A veces la situación económica nos exige ir hacia fondos temáticos precisamente porque hay temas en los que queremos y debemos estar, ¿no? Entonces, el tema de las infraestructuras es muy importante, puesto que como eje central de la economía mundial, la infraestructura es un elemento crucial en el entramado de la sociedad moderna, como bien sabemos, ¿no? Y en nuestra opinión, los flujos de caja potencialmente estables y crecientes generan esta clase de activos y pueden jugar un papel igualmente importante en las carteras de todos los inversores. Con este pretexto, lo que pretendemos es explicar un poco la perspectiva general a la hora de invertir en infraestructura y cómo lo podemos hacer, ¿no? En este caso, tenemos que entender muy bien qué es la infraestructura. Ahí tenéis esta diapositiva que nos trata de explicar. Básicamente, en un sentido más amplio, podemos decir que la infraestructura pues, engloba los activos asociados a la prestación de servicios esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad. Los servicios de suministro público, como puede ser la electricidad, el gas, el agua, son ejemplos obvios de la infraestructura, ¿no? Lo que tan tradicionalmente se ha conocido como las utilities. Pero también tenemos las redes de transporte, como pueden ser las carreteras, el ferrocarril, los centros de transportes como puertos y aeropuertos. Este tipo de negocios son negocios muy interesantes que presentan características como, por ejemplo, que son activos de larga duración, que se caracterizan por tener también contratos de larga duración, de largo plazo, que dan mucha estabilidad y visibilidad a los flujos de caja, tienen ingresos ligados a la inflación, son precios de alguna manera muy atados, ¿no? a procesos de alta inflación o de baja inflación, lo cual nos permiten, pues, de alguna manera estar protegidos también, ¿no? en esa inflación. Y evidentemente los flujos de caja, pues como os decía, son estables y crecientes, ¿no? Entonces, la naturaleza de este tipo de activos es totalmente predecible porque los flujos de caja pues, tienen mucha visibilidad y entonces es muy adecuado para inversores de largo plazo. Son activos que gustan mucho al mercado y que son por eso acciones que se conocen como defensivas, ¿no? Buscan un potencial, eh, digamos, de renta fiable, con unos activos sólidos, lo que dan valor a su capital. El valor de los activos del fondo puede aumentar como disminuir, eso está claro, y provocará que el valor de la inversión pues, esté sometida, como toda la renta variable, a la volatilidad, con lo cual no se garantiza nunca el capital. En este sentido, el fondo M&G, dentro de este universo de posibilidades, que como veis comprobar, pues tenéis todo el tema de torres de comunicación, aeropuertos, puertos, las bolsas, centros de datos, hospitales, pagos, gas natural. ¿Cuáles son los activos en los que invierte? ¿Cuál es el universo de gestión en el que los gestores del fondo de Manji distribuyen el dinero, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos gusta de este fondo, sobre todo, es la participación porcentual en los tipos de infraestructuras. Aquí tenéis los diferentes tipos de infraestructuras, pues sobre todo la gran parte, ahí lo tenéis en económica, utilities, energía y transportes,
luego una parte en social, que sería sanidad, educación y civil, y luego también en evolución, como pueden ser las telecomunicaciones, transacciones y regalías. Ahí tenéis, por ejemplo, el tema de los pagos, cambios de divisa, que son sectores de muchísimo crecimiento. Es un fondo que usa mucha recurrencia con dividendo, por lo tanto es un fondo que entendemos que es conservador y cíclico y nos puede proteger de un repunte de la volatilidad con un sesgo defensivo, pero también nos puede dar valor añadido porque ahora mismo creemos que el mercado va hacia ahí y es un poco lo que busca, ¿no? Podemos decir también que dentro de toda esa diversificación, M&G se centra en activos físicos de infraestructura, ya que su carácter físico suele proporcionar una barrera de entrada estratégica. M&G opta por no invertir en proveedores de servicios como operadores de telecomunicaciones o compañías implicadas en la ingeniería y construcción de infraestructuras, en las que es más probable que el acceso al capital determine una ventaja competitiva, ¿no? Luego también la infraestructura se está expandiendo rápidamente más allá del ámbito tradicional de los suministros públicos, como pueden ser los oleoductos y el transporte. Ahí es lo que se denomina como la infraestructura económica, ¿no? A fin de capturar todo el espectro de la clase de activos y las cualidades que se ofrecen, se invierte en tres categorías de infraestructuras diferenciadas, que como podéis ver en la presentación son la categoría económica, la social y la categoría en evolución. La infraestructura social básicamente, que abarca instalaciones sanitarias, educativas, de servicios cívicos, ofrece características defensivas similares a las de una infraestructura económica, aunque con una base de activos diferentes que proporciona ventajas de diversificación. Y la tercera pata, la infraestructura en evolución, añade un perfil único, son oportunidades de crecimiento en este segmento, son infraestructuras, por ejemplo, de telecomunicaciones, de transacciones, como os decía, o de regalías, ¿no? Se introduce una nueva dimensión a una clase de activos cuya característica principal es la estabilidad, crear una cartera equilibrada a partir de estas tres clases de infraestructuras, que es un modo efectivo de asegurar la diversificación, ¿vale? Aquí el universo yo creo que está bastante delimitado porque tenemos mucha sostenibilidad con activos de mucha calidad, que es la infraestructura económica, luego una infraestructura social, que también pues, grandes fondos de los gobiernos van a parar pues, a este tipo de infraestructuras como hospitales, colegios, etcétera. Y en evolución permite un sesgo, un poquito growth, un sesgo de crecimiento en sectores que, como bien sabemos, como por ejemplo las torres de telecomunicaciones 5G, por ejemplo Cellnex o Telxius de Telefónica, todos conocemos el caso, pero también transaccionales de pagos. Sabemos que estamos viviendo una revolución fintech y todo lo que es la transacción de pagos, pues ya no solamente a través de PayPal, Google Pay, Apple Pay y todas las transacciones online, sino que estamos viendo incluso toda la revolución de las blockchain, de las criptodivisas, etcétera, ¿no? Con lo cual, son sectores que nos pueden dar un crecimiento muy fuerte, ahí lo veis, unas perspectivas muy fuertes de crecimiento versus a unas perspectivas probablemente más estables, aunque también de crecimiento con fuertes dividendos, ¿no? Y esa combinación bien diversificada nos puede dar valor añadido tanto en un entorno de mercado de reflación cíclica como en un entorno de mercado eh, digamos, de volatilidad, ¿no? Por un sobrecalentamiento de la economía. Si bien pensamos que las inyecciones de los gobiernos es tan grande que debería de impulsar el ciclo económico y, por lo tanto, las bolsas un poco más, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de invertir en infraestructuras cotizadas pues es a través de una cartera diversificada que es un fondo de inversión, ¿no? Porque si tenemos que hacer una cesta de valores, pues necesitaríamos mucho capital, ¿no? Con lo cual el acceso a esta temática es muy interesante, sobre todo para carteras de fondos, ya os digo, un perfil moderado, dinámico, arriesgado, que entienda la renta variable y que podamos asumir pequeñas dosis de volatilidad. Nosotros incorporaremos no más de un 5% de la cartera en este fondo, pero sí que intentaremos diversificar, sobre todo los fondos que se han comportado muy bien como fondos americanos o fondos que tienen un peso en la tecnología y que ya exigen un poco de rotación porque muchos de los valores que incorporan, pues evidentemente cotizan a precios caros, ¿no?
¿Y por qué invertimos o hemos escogido este fondo? ¿Por qué hemos invertido el fondo de M&G? Bueno, aquí os tengo que contar algunas cosas. Es un fondo concentrado de 40 a 50 compañías. Se muestra una dinámica de los flujos de caja sólidos y crecientes. Y esas características, pues bueno, permiten, entendemos, ¿no?, que sus dividendos tienen todo el potencial de crecimiento, como podéis ver en la diapositiva anterior, para que crezcan a largo plazo. Es un enfoque defensivo que ahora mismo el mercado parece que persigue, ¿no? Aplicando este enfoque de forma constante, el fondo persigue dos objetivos. El primero, proporcionar una combinación de crecimiento de capital y rentas para ofrecer una rentabilidad superior al mercado de renta variable global durante cualquier periodo de 5 años. Estamos hablando de rentabilidad por dividendo. Y luego aumentar la distribución de rentas cada año en dólares americanos. El fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando criterios ESG y de sostenibilidad al mismo tiempo. Por el diseño del fondo, una característica clave de este instrumento, de este vehículo, es la diversificación. Aquí se ha optado deliberadamente por no adoptar como referencia índices de infraestructuras cotizadas, que suelen tener una exposición desproporcionada a los servicios de suministro público, es decir, a las utilities. Ahí tenéis un poco la distribución del aspecto económico. No solamente se van las utilities, sino que hay un gran marco de diversificación de las infraestructuras que permite tanto la parte, digamos, cíclica convencional como la parte de crecimiento en infraestructuras algo más modernas. Hay un poquito de salsa en el fondo. Dicho sesgo, obviamente, puede conducir a valores con un comportamiento similar a la renta fija, los llamados bond proxies, que pasarán apuros en un entorno adverso de tipos de interés crecientes y mayores tires de la deuda. Es un poco lo que siempre hemos comentado, ¿no?, en Black Bear, referente a la, por ejemplo, red eléctrica de Enagás, que son ese tipo de productos que los inversores institucionales los asocian más a un bono que a una acción. Y eso, evidentemente, en un entorno de burbuja financiera en el mercado de deuda, pues claro, ha favorecido muchísimo la subida en bolsa de este tipo de productos, de este tipo de instrumentos financieros, mejor dicho. Y por lo tanto, la diversificación en otro tipo de infraestructuras que no utilities, yo creo que es elemental si queremos aprovecharnos de esa inyección o reforma fiscal, que al fin y al cabo es la expansión del presupuesto para que los gobiernos inviertan en esa transición ecológica o en esa digamos, en la modernización digital, en la transformación digital. Bien, por lo tanto, la cartera de infraestructura cotizada puede hacer mucho más si ampliamos el universo de inversión para capturar la gran diversidad que existe en el mundo de las infraestructuras, ¿vale? Entonces, si invertimos más allá del ámbito tradicional, es decir, de las utilities o de la infraestructura económica que se está aquí, si nos ponemos un poco más puristas y diversificamos hacia las otras infraestructuras, como pueden ser infraestructura social, sanidad, educación, civismo, y las infraestructuras en evolución, entonces estamos creando una cartera más equilibrada en infraestructuras, ¿no?, que podemos entender mejor las cualidades que puede ofrecer todo el portfolio, ¿no?, de infraestructuras cotizadas. En este sentido, el fondo se gestiona con un horizonte de inversión a largo plazo, encaja con una naturaleza longeva de los activos de infraestructura. Tenemos contratos firmados a muy largo plazo, con lo cual el horizonte es de muy largo plazo, y se sigue un proceso de inversión disciplinado para lograr el objetivo de rentabilidad, ¿vale? La valoración es un aspecto clave en la selección de valores, es un fondo, en el fondo, pues, de valor que busca activos baratos, y se concentra, como os decía, en 40 a 50 compañías. Es una gran diversificación, pero es una cartera concentrada para ser un fondo grande, en el cual pues, se busca eso, buen precio en buenas compañías, con lo cual hacer buenas inversiones no solamente en buenas compañías, sino a buenos precios. Eso es, creo, una ventaja porque ese gap growth value de esos años sigue dando mucho timing todavía a las compañías más tradicionales, ¿no? Además, si tenemos en cuenta la evaluación de cuestiones medioambientales, sociales, de gobierno corporativo,
también se ha integrado en el proceso de inversión, lo cual asegura que estamos bueno, pues en un entorno bastante querido por el mercado y que seguramente este fondo va a captar bastante dinero, ¿no? De este fondo tenemos aquí como la exposición, claro, en centrales térmicas convencionales, energía nuclear, eh, carbón, todo esto está limitado en este fondo. Sabéis que tenemos nosotros una perspectiva positiva en alguna acción como Consol Energy, que por cierto, nos está yendo muy bien, pero el fondo no busca este tipo de exposición, sino una exposición más moderna hacia esa, eh, ese apetito, ¿no? Hacia esos activos pues medioambientalmente responsables, que francamente es hacia dónde va el dinero, insisto, en esa transición ecológica, que es uno de los grandes temas de Black Bear. Finalmente, el valor de los activos del fondo también pueden, como bien sabemos, aumentar o disminuir por la volatilidad del mercado. Es algo obvio para todos aquellos que conocemos y entendemos las bolsas, pero no para los inversores conservadores. No se garantiza en este fondo la inversión, por supuesto, hay que explicarlo todo bien. Pero sí que creemos que con una perspectiva de largo plazo, con una cartera de compañías utilities, con esa recurrencia en los contratos, en ese entorno económico que estamos, sobre todo la diversificación entre los diferentes tipos de infraestructuras. No estamos yendo a comprar red eléctrica en gas, sino que estamos comprando todo el portfolio de infraestructuras que va a recibir mucha inversión. De hecho, Biden ya ha dicho que va a poner encima de la mesa el programa de inversión en infraestructuras más grande de la historia de América, ¿no? Y eso es significativo. Europa va a invertir recursos que en porcentaje sobre el PIB son porcentualmente, proporcionalmente más elevados incluso que lo que supuso el Plan Marshall para recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual es una gran cantidad de dinero que va a entrar en la economía, ¿no? Con lo cual tenemos Europa y Estados Unidos invirtiendo pues, un montón de dinero. Como bien sabemos, estamos hablando de Biden, 2 billones de dólares americanos, en euros son 2 trillones, es una auténtica barbaridad, es más o menos 2 veces el PIB de España, ¿no? Lo cual, pues lógicamente es una cantidad importantísima de recursos solo en Estados Unidos para invertir en infraestructuras. En Europa el paquete de rescate también sabemos que es una ingente cantidad, como os decía, que es el New Generation de la Unión Europea y que lógicamente todo eso va a parar en infraestructuras, ya sea para, por ejemplo, torres de 5G, medios de transacción de pagos en la transformación digital y en la transición ecológica, pues lógicamente toda la parte medioambiental y éticamente responsable, ¿no? Con lo cual, el cóctel final de este fondo al final nos permite estar en un tema de moda, en un tema que está captando muchos recursos, en un tema que va a recibir una ingente cantidad de dinero por parte de Estados Unidos y Europa, en esos estímulos para la recuperación post-COVID, y que evidentemente el fondo nos permite estar diversificados, no solamente en la parte tradicional de las utilities, sino también en toda la construcción, pues, por ejemplo, desde ferrocarriles, todo lo que es el ferrocarril es una auténtica revolución que estamos viviendo, en Europa, por ejemplo, con la liberalización del sector, con todo el cambio del parque de material rodante hacia el tren eléctrico. Luego los puertos, aeropuertos, los puentes en Estados Unidos se tienen que reformar. La construcción, sin duda, es un tema muy interesante, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos nosotros una pequeña posición en ACS que queremos incrementar debido a su excelente posición en Estados Unidos. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también pues, todo lo que es el tema social, hospitales, centros públicos, residencias, colegios y desde luego pues, la parte de evolución que más recorrido tiene, que estamos hablando de la transformación digital, ¿no? Las torres 5G, pagos, cambios de divisa, energía. En definitiva, un fondo muy diversificado en los diferentes temas de infraestructuras, un fondo a su vez concentrado con 40-50 compañías que se buscan a buen precio. Nosotros valoramos ese hecho como algo muy importante, su vocación value a la hora de comprar, y también con un mix
compañías pues, con una gran visibilidad en sus flujos de caja, con un perfil muy visible de crecimiento de dividendos y una parte con un poco más de pimienta, si queréis, que nos permite pues, tener un pico de volatilidad y riesgo, pero también para tener un pico de rentabilidad en un sector que está creciendo muchísimo, ¿no? En este sentido, creemos que pues, el fondo M&G cumple todas las condiciones que nosotros buscamos en un fondo para darle un toque en la cartera táctico hacia un fondo temático. Nuestra intención es salir de fondos americanos que lo han hecho bien, como pueden ser el Morgan Stanley o algún otro fondo más tecnológico de los que hemos venido comentando en el shortlist y ir derivando poco a poco hacia temas para diversificar un poco el riesgo de estos fondos americanos hacia fondos value, fondos país como puede ser el fondo JP Morgan China o ahora el fondo de Manji Global Listed Infrastructures, que es el nuevo fondo de la shortlist y que iremos incorporando en las carteras, eso sí, con un tope máximo del 5% en perfiles moderados, dinámicos y agresivos.